Estaba en el Hotel Hilton en el centro de Albany, no muy lejos del edificio del Capitolio. Eran alrededor de las 9 de la noche de un jueves y yo estaba allí no como huésped, sino para buscar a mi esposa. Ella estaba allí con su novio. Ella no sabía que yo sabía que tenía un novio, pero yo lo sabía. Lo había sabido durante algún tiempo y me estaba carcomiendo cada día, un poco más cada vez, y iba a hacer algo al respecto. Pensé mucho en qué debería hacer. Un hombre solo puede soportar lo que puede soportar durante meses. Miré hacia otro lado, esperando que su aventura terminara. Pero no terminó. Diana continuó su aventura con Darren Ranger, mientras fingía ser una esposa fiel y cariñosa para mí. Hablábamos sobre nuestros planes futuros y lo que queríamos hacer. Todo era una completa tontería. Ella no lo pensaba en serio. Yo intentaba descubrir qué había hecho para que ella corriera hacia otro hombre y quisiera tener relaciones sexuales con él. Obviamente me faltaba algo. Obviamente ya no lo estaba haciendo por ella, al menos no en la cantidad o tan a menudo como ella quería. Intenté pensar en formas de dejarla divertirse por ahora y luego hacer que volviera a ser una esposa fiel. Pero todo eso era solo tonterías por mi parte. Una vez que probó a otros hombres, le sería difícil volver a mí. Esperé unos meses, pero ella no dio señales de que iba a cambiar sus hábitos. Entonces decidí que era mejor simplemente terminar. Tengo que admitir que me tomó un tiempo aceptar esta decisión. Trabajo muchas horas, a menudo 18 horas al día durante varios días seguidos. Esa era la razón por la que mi esposa volvía su atención hacia otro hombre, para satisfacer sus necesidades. ¿Estaba ignorándola inconscientemente? No lo creía, pero obviamente algo estaba mal. Pero si no estaba satisfaciendo sus necesidades, ¿por qué no hablaba conmigo al respecto? ¿Por qué no decir simplemente que necesita seguir adelante y terminar con esto? ¿Por qué tener un novio a mis espaldas y, sin embargo, decir tonterías inútiles como te amo frente a mí? ¿Por qué no hacerlo maduro y decirme que quieres romper y divorciarte? Demasiadas preguntas y no suficientes respuestas. Así que ideé un plan. Tal vez no un plan perfecto, pero uno con el que puedo vivir. No estaba en el hotel para ser violento. Demonios, no valía la pena. En ese momento. No iba a hacer algo estúpido y golpear al novio de ella. No, mi abogado me había advertido en contra y me dijo que terminaría mal. Terminaría en la cárcel y tendría antecedentes penales. No, solo estaba allí para terminarlo, para liberarla de su miseria y tal vez darle unos minutos de miseria. ¿Quieres saber un poco sobre mí, verdad? Así que mi nombre es David Walters. Tengo 31 años, nací y crecí en el área de Albany y trabajo como médico. Soy médico de urgencias y ejerzo en el hospital principal de la ciudad, o al menos solía ejercer. Tengo una madre, padre y hermano, todos ellos viven cerca. También tengo una esposa. Recientemente solicité una licencia para recuperarme. Estoy quemado. Lo admito. No se lo he dicho a mi esposa porque a ella no le importa. Mi propio médico me aconsejó hacer esto para poder recuperarme adecuadamente y no morir de estrés prematuramente. He estado quemando la vela proverbial por ambos extremos y a veces por el medio. Necesito desesperadamente descansar. Después de descubrir que mi esposa se estaba divirtiendo con otros hombres, finalmente decidí tomarme un descanso. El nombre de mi esposa es Diane Walters, antes Stapleton. Tiene 30 años y trabaja para un banco nacional en la ciudad. Vivimos en un bonito apartamento de 2 habitaciones cerca del hospital y no tenemos hijos. Gracias a Dios por eso. La estatura de Diane es de aproximadamente 5 pies con 8 pulgadas. Tiene cabello castaño largo y espeso que le llega por debajo de los hombros y es muy guapa. Atrae fácilmente la atención de los hombres. Demasiado fácilmente. Es fácil de mirar. Nos conocimos en la universidad. Me gustó desde el principio. La conocí en una clase de inglés que estaba tomando en mi segundo año.
Los estudiantes de ciencias tenían que poder leer no solo literatura técnica, sino también entenderla. Mi principal enfoque en esa clase era Diane. La invité a salir y, como dicen, lo demás fue historia. Hasta hoy. Después de la universidad, Diane y yo vivimos juntos durante casi 2 años y nos casamos justo después de que yo terminé la escuela de medicina. Logré graduarme sin las enormes deudas que enfrentan la mayoría de los estudiantes de medicina. Fui financiado por el banco de mamá y papá. Sí, sé lo que estás pensando. Un pobre niño rico que se queja y llora por su gran desgracia. Eso es una tontería. Mientras estaba en la escuela, trabajé malditamente duro cada verano para ganar tanto como pudiera. Mi familia me ayudó haciéndome prometer que les pagaré a mis padres cuando me graduara de la escuela secundaria y comenzara a ganar dinero. Ahora mi familia está viviendo bien. Mi padre tiene un negocio de construcción y contratistas y le va muy bien. Tiene más de 100 empleados y un almacén lleno de materiales y equipos que utiliza en su negocio. Trabajé para él como obrero durante el verano, ganando el salario mínimo para pagar la matrícula del próximo año. Así que sé algo sobre el trabajo duro. Ahora, trabajo turnos de 18 horas en el hospital y estoy de guardia en mis días libres. Pero a ti no te importa eso, ¿verdad? ¿Quieres saber qué está pasando con mi esposa en el Hilton? ¿Quieres saber qué voy a hacer con ella? Bueno, eso está a punto de suceder. He dicho antes que supe que tenía un novio desde hace algún tiempo. ¿Por qué no he hecho nada al respecto todavía? Bueno, esa es una pregunta justa. Tengo que decir que pasé por varias etapas de duelo por la pérdida de mi matrimonio antes de decidir qué hacer. Sí, al principio, me quedé atónito al darme cuenta de que Diane me estaba engañando. Después de todo, pensé que éramos un equipo. Pensé que teníamos los mismos deseos, aspiraciones y planes. Y luego descubro que está con este tal Darren. ¿Qué diablos? Hablamos de empezar una familia. Hablamos de qué tipo de hijos queríamos. Incluso empezamos a pensar en nombres para ellos. Nombres para niños y niñas. E incluso miramos casas en los suburbios, por amor de Dios. Hablamos de que ella tomara una licencia por maternidad en el trabajo una vez que tuviéramos un bebé en nuestra familia. Discutimos los pros y los contras de que ella se convirtiera en ama de casa y se ocupara completamente de los niños. Su propia madre hizo lo mismo por ella, su hermano y su hermana. Ya habíamos abierto una cuenta de ahorros para hacer un pago inicial en la casa y pagar los gastos del bebé. Mi salario en el hospital estaba creciendo rápidamente. El año pasado, me pagaron 120,000 pesos. Pagué mis impuestos y le devolví casi 10,000 pesos a mis padres. A Diane le pagaban bien en el banco y ganaba alrededor de 80,000 pesos. Estábamos en muy buena forma financiera, y mi trabajo como médico de urgencias tenía un gran potencial de ingresos. Es probable que esté ganando casi 600,000 pesos al año en 5 años. Compartíamos sueños. Hacíamos planes. Nos decíamos todos los días que nos amábamos. Yo amaba a mi esposa, y ella me amaba. Al menos, pensé que me amaba, ahora no tanto. ¿Qué pasó? Me enteré del affair de Diana bastante por accidente. Una enfermera de la sala de emergencias estaba en un restaurante del centro en una cita con su esposo. Había conocido a Diane el año anterior en una fiesta de Navidad en el hospital. Y, siendo buena para los rostros y los nombres, recordaba que era mi esposa. También reconoció al tipo con el que estaba. Volveremos a él. Vi cómo Diane y su novio caminaban por el vestíbulo del hotel y se dirigían hacia los ascensores. Entraron en uno de ellos, y él se giró para presionar el botón del piso en el que estaba alquilando una habitación. Vi cómo el indicador de luz sobre el ascensor se detenía en el número 12. Me senté, miré mi reloj y consideré mi plan una vez más. En el fondo de mi mente, sabía que esto era lo que necesitaba hacer para arreglar las cosas en mi vida. Solo puedo tolerar tanto desprecio.
Y hoy corregiré esta pequeña injusticia. Hoy voy a remover el avispero. Veremos qué pasa. Me acerqué al mostrador de recepción y pedí llamar a la habitación ocupada por el señor Darren Ranger. El señor Ranger es el dueño de un negocio local que se dedica al paisajismo y mantenimiento de propiedades. El señor Ranger vive muy bien, él, su esposa y 2 hijos. También, de hecho, que ha encontrado necesario tener un affair con la oficial de préstamos del banco con el que hace negocios. Esa oficial de préstamos resulta ser mi esposa. Darren y Diane habían estado disfrutando de la atención mutua durante casi 2 años completos. Sí. No podía creerlo cuando descubrí la extensión de su infidelidad. Me enteré bastante por accidente cuando una de las enfermeras de la sala de emergencias estaba trabajando el mismo turno que yo y casualmente mencionó que había visto a Diane y su amigo Darren en un restaurante en el centro. La enfermera había estado allí con su esposo y amigos el fin de semana anterior. Ese mismo fin de semana, estaba trabajando un turno de 18 horas para lidiar con los tiroteos y apuñalamientos que vemos con demasiada frecuencia cuando el alcohol y las drogas están en pleno apogeo. Ella conocía a Darren porque su empresa hacía trabajos de muros de contención para su esposo en el patio trasero. Ahí lo tienes. Así que se reveló el secreto. Cuando estuve en casa unos días después, mencioné casualmente a Diane que Randall la había visto en un restaurante la semana pasada con una amiga. No mencioné que sabía que era de Darren, pero pregunté sobre el menú y la calidad de la comida, y tal vez deberíamos ir allí alguna vez. La pálida expresión en el rostro de Diane se recuperó rápidamente, y ella dijo, está bien, y lo dejó así. La semana siguiente, hice algunas cosas. Hablé con mi padre sobre qué podía o debía hacer si sospechaba que mi esposa era infiel. Estaba sorprendido de que Diane pudiera hacer algo así. Sé que realmente le caía bien y esperaba que pronto tuviéramos hijos. De nuestra conversación, elaboré un plan básico de acción para protegerme. Tuvimos una larga conversación de corazón a corazón, y al final acordamos que él no compartiría información con mi madre. Fui a mi supervisora en el hospital y compartí la información con ella también. Estaba familiarizada con mi esposa, y pude notar por su expresión que estaba decepcionada de que Diane pudiera haber hecho algo así. Pero también se dio cuenta de que sucedía con demasiada frecuencia. Acordamos que podría tomar unas vacaciones de 3 meses y luego revisaríamos mi asignación de trabajo. Incluso me reuní con el psiquiatra interno para hablar con él, y ella estuvo de acuerdo en que el estrés de mi situación familiar requería algo de tiempo libre para recuperarme. Mi siguiente tarea fue contactar con la agencia de investigación y hacer que descubrieran qué había estado haciendo Diana. Solo les llevó una semana investigar, y armaron una imagen clara de lo que ella y el señor Ranger estaban haciendo, dónde lo estaban haciendo y cuánto tiempo llevaban haciéndolo. Los hoteles mantenían registros, y por una tarifa monetaria razonable pagada a un empleado dispuesto, harían esos registros disponibles para cualquier interesado. No es que haya una gran ley estatal sobre la confidencialidad de los registros de hotel. Un billete de $100 entregado al portero conocido por el investigador llevó a un historial del negocio del señor Ranger en el hotel. Durante los últimos 2 años, parece que había alquilado una habitación allí casi todas las semanas, regularmente, como un reloj, y casi siempre con la misma mujer. El empleado reconoció a la mujer en la fotografía como la que había acompañado al señor Ranger. La mujer en la fotografía era Diane. Lo siguiente que hice fue ir al banco, curiosamente, no al que trabajaba mi esposa, y retirar hasta el último centavo que pude sin cerrar la cuenta que tenía allí. Tengo mi propia tarjeta de crédito, así que no tuve que hacer nada. Así que, armado con el conocimiento de que mi amada esposa es una puta infiel, decidí que era hora de hacer algo al respecto. Sabía que Diane se encontraría con su novio después del trabajo, cenaría y pasaría unas horas en una habitación de hotel. Ella pensó que yo tenía un largo turno en la sala de emergencias ese día y esa noche. Él necesitaba llegar a casa con su familia para no tener que quedarse hasta tarde esa mañana. Tan pronto como ella se fue al trabajo, empaqué todas las cosas que planeaba llevar conmigo y luego bajé al garaje y comencé a cargar la moto. Cargué algunas cosas en mi auto,
mi fiel Subaru Outback usado, y le pedí a mi padre que lo recogiera más tarde ese día y lo dejara en su casa. No estaba llevando mucho, pero tenía todo lo que pensaba que necesitaría para los próximos meses en la carretera. El resto del día lo pasé ordenando las pequeñas cosas que quería llevar o deshacerme. Fue un día extraño. Parecía que había una muerte en mi familia. De hecho, fue la muerte de mi matrimonio. Mi moto es una Honda Africa Twin 2016 equipada con estantes, luces antiniebla, puños calefactables, sistema de navegación, barra antivuelco y algunos otros elementos que la hacen perfecta para viajes de larga distancia. Todo lo que necesitaba llevar conmigo era unos cuantos cambios de ropa, un cepillo de dientes, ropa impermeable y un iPad. Planeaba evitar las autopistas y ver el campo. Decidí que pasaría la noche en pequeños hoteles económicos, moteles, bed and breakfasts, y comería en establecimientos locales apartados de la ruta principal. Haré paradas ocasionales en lugares donde haya mucho que ver y hacer. Mi padre siempre me dijo que a veces un cambio es tan bueno como un descanso. Bueno, si alguna vez hubo un momento para cambiar, este era ese momento. Mi plan era dar una vuelta a América del Norte. Tracé una ruta que me llevaría por la costa de Nueva Inglaterra hasta Maine, luego a Canadá, a Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, luego en ferry a Terranova con un desembarco en Porto Basque. Recorrería la isla y partiría vía Argentia y luego regresaría vía Nuevo Brunswick a Quebec, Ontario, y luego hacia el oeste a través de las praderas y las montañas rocosas hasta Columbia Británica. Desde Columbia Británica, planeaba tomar la autopista costera hacia el sur hasta San Diego y luego tomar una ruta a través de las montañas hacia el medio oeste y hacer mi camino de regreso a través del medio oeste hasta Albany. Calculaba que me llevaría 3 meses, quizás 4, y para entonces podría exorcizar los demonios lo suficiente como para seguir adelante con mi vida y volver al trabajo. Consideré seriamente tomar un trabajo con Médicos Sin Fronteras por 1 o 2 años, solo para cambiar de escenario. Pensé que tenía que haber lugares mejores para hacer un buen trabajo que una sala de emergencias en Albany un sábado por la noche. Las heridas de bala y las puñaladas empezaban a cansarme. Uno solo puede tolerar tanta estupidez en este momento. Primero lo primero. Tenía que lidiar con una esposa infiel. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con Darren Ranger. El empleado levantó el teléfono y marcó su número. Después de unos cuantos tonos, contestó. Tomé el teléfono del empleado. Exhalé. Así de simple. ¿Puedo hablar con Diane Walters, por favor? Vaciló. Aquí no hay nadie con ese nombre. Debe tener el número equivocado. Solo dile que ha habido una muerte en su familia. ¿Qué? Mierda. Continué, elevando un poco la voz. Solo dile que su esposo murió. Murió hoy. Dile que David Walters murió hoy. No había voces en el auricular, pero podía escuchar ruido de fondo y murmullos. Repetí, elevando un poco la voz. Solo dile que su esposo está muerto. Y luego colgué. Cuando le entregué el auricular del teléfono, la recepcionista me miró con los ojos muy abiertos. La miré, sonreí y le agradecí, luego me di la vuelta y salí del hotel. Mi motocicleta estaba estacionada afuera. Me puse mi equipo y casco y esperé unos minutos. Diana salió corriendo del hotel hacia la calle. Estaba lo suficientemente oscuro como para que no me viera a mí ni a la motocicleta. Mientras se apresuraba a salir de allí, rápidamente subió a un taxi. Supuse que se dirigía a nuestro apartamento. Su apartamento. Ahora. Yo, por otro lado, me dirigía hacia la libertad. ¿Diana? Oh, Dios mío. Alguien llamó y le dijo a Darren que David estaba muerto. ¿Qué demonios? Necesitaba llegar a casa de inmediato. Me vestí lo más rápido que pude y corrí hacia el ascensor. Unos segundos después, estaba afuera y tomé un taxi hacia casa. Llegué al edificio de apartamentos y corrí hacia adentro. El ascensor tardó una eternidad en llegar a nuestro piso.
Tan pronto como la puerta empezó a abrirse, corrí por el pasillo y luché por meter la llave en la cerradura. Entré corriendo y llamé a David. Registré todas las habitaciones, pero él no estaba allí. Me senté en la mesa para recuperar el aliento y sentí cómo latía mi corazón. Revolví mi bolso en busca de un celular para llamar a su padre. Y entonces vi un sobre la mesa. Mi nombre estaba impreso en el frente. Lo recogí y lo abrí. Contenía una sola hoja de papel y el anillo de bodas de David. Mierda. Él sabe. Desplegué la hoja de papel y la leí. Diana, puedes considerarme muerto. Nuestro matrimonio, según todas las cuentas, ha estado muerto durante mucho tiempo. Y por eso me fui. Tomé lo que quería. El resto es tuyo, y puedes hacer lo que quieras con él. He notificado a la administración del edificio que ya no viviré aquí. Así que puedes decidir si quieres quedarte aquí o mudarte. La elección es tuya. No me busques. Estoy en la carretera para tomarme un descanso de la vida laboral y tu diversión con Darren Ranger. Está claro para mí que ya no estás interesada en estar casada conmigo. Disfruta tu vida, y te deseo todo lo mejor. David, una última cosa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en breve y te proporcionará información que puedes o no utilizar. Esa también es tu elección. Oh, mierda. ¿Qué voy a hacer ahora? Nunca pensé que David se enteraría de Darren. Mierda. Mierda. No había nada serio en la relación con Darren. Era solo diversión. David trabaja horrendamente duro, y ni siquiera cuando conseguimos pasar tiempo juntos. Parece que muchas cosas se interponen en nuestra intimidad. Honestamente, estaba sola y necesitaba el contacto de un hombre. Sabía que David iba a disminuir su ritmo en el trabajo, y cuando teníamos un horario predecible, nos levantaríamos y seríamos como cualquier otra pareja casada. Pensé que eventualmente tendríamos un par de hijos, compraríamos una casa y nos convertiríamos en una familia normal. Ese plan se fue al infierno. Darren es un tipo muy encantador, y fue fácil enamorarme de él. Cuanto más pensaba en él, más fácil era imaginar que podría tenerlo 1 o 2 veces por semana sin que interfiriera con mi matrimonio. Intenté llamar a David a su teléfono celular, pero descubrí que su número ya no estaba en servicio. Llamé a su madre y a su padre y me abalancé sobre ellos. Su padre se negó a hablar conmigo, diciendo solo que David se había marchado y que podía ir al infierno. Miré alrededor del apartamento nuevamente y vi que la mayoría de las cosas de David habían desaparecido. Los muebles aún estaban allí, pero noté que su armario estaba vacío. Faltaban algunos libros del estante en el dormitorio de invitados, y había un par de bolsas de basura negras en la cocina. Al abrirlas, vi que eran cosas de David que evidentemente había decidido que no necesitaba. No tenía idea de qué hacer. Estaba sentada en mi escritorio, y sentía que mi vida se evaporaba ante mis ojos. Había metido la pata en grande. Decidí que iría a ver a su familia mañana e intentaría averiguar en qué me había metido. Intenté llamar a algunos de sus amigos, pero no llegué a ninguna parte. Todo lo que podían decirme era que pensaban que estaba ocupado en el hospital y que no lo habían visto en semanas. Nadie en la casa de su hermano respondió, y no tenía ninguno de sus números de teléfono celular. ¡Maldición! Fui al refrigerador, encontré media botella de vino, y la vertí en un vaso. Me senté en la mesa mirando la nota en el anillo de bodas de mi esposo, pensando en lo estúpida que fui e intentando pensar en una manera de arreglar esto. Sea cual sea la solución, no vendría sin dolor de mi parte. La metí hasta el fondo, David. Esa primera noche, no había viajado muy lejos. Eran casi las 10 p.m. cuando vi a mi esposa salir corriendo del Hotel Hilton y subir a un taxi. Ella pensaba que yo estaba trabajando en la sala de emergencias y que estaría allí hasta la noche siguiente. Suponía que tendría mucho tiempo para pasar con su novio y luego volver a casa y limpiar. Encendí el motor y la moto arrancó inmediatamente.
La Africa Twin es una DCT. Eso significa que tiene una transmisión automática programable de 6 velocidades. También significa que hay mucho menos fatiga del conductor en viajes largos. La moto de 1000 centímetros cúbicos es una bestia. Puede ir a alta velocidad durante días y llevarme con todo mi equipaje. No tengo deseos de morir, así que siempre soy muy cuidadosa cuando conduzco, observando todo a mi alrededor y anticipando lo que harán los autos y camiones. La conciencia situacional es realmente importante para una conducción segura. He visto a muchos jóvenes llevar a la sala de emergencias que iban demasiado rápido en una moto deportiva y generalmente no eran buenos pilotos. Inicialmente, esto suele llevar a un accidente. He visto jóvenes muertos debido a acciones estúpidas en una motocicleta y muchos otros permanentemente incapacitados. No es un final agradable. El destino estaba a solo unos minutos de distancia. Estaba al este del río en el Holiday Inn Express, justo al lado de la autopista. Estaba exhausta, física y mentalmente. Quería comer, tomar una ducha caliente y dormir bien. Me registré en una habitación, y me di cuenta de que el hotel era donde terminaba mi matrimonio. Ahora estaba en el hotel comenzando mi nueva aventura. ¡Qué apropiado! ¡Qué irónico! Diana. Saliendo del apartamento temprano, conduje a la casa de los padres de David y toqué el timbre. Noté que el auto de David estaba estacionado frente al garaje. Así que tal vez él estaba aquí. Miriam, su madre, vino a la puerta, y cuando la abrió y vio que era yo, la cerró inmediatamente en mi cara. Presioné el botón del timbre de nuevo y esperé. Seguí presionando el botón hasta que unos minutos después, la puerta se abrió. Y esta vez era John, el padre de David. Era simplemente un hombre maravilloso. ¿Qué demonios quieres? Por favor, John. Necesito hablar con David. Por favor. Necesito verlo. Pídele que salga. John frunció el ceño. Llegas tarde. Se fue de Albany anoche. No sé dónde está. Y francamente, si lo supiera, no te lo diría. John, necesito hablar con él y explicarlo todo. Si solo me escucha, sé que podemos superar esto. ¿Qué demonios? Has mantenido una aventura a largo plazo con otro hombre, y esperas que tu esposo simplemente diga, oh, no te preocupes, cariño, está bien, como si él fuera a sacar tu trasero infiel de mi puerta y no queremos verte aquí más. Con esas palabras, cerró la puerta de un portazo. Me senté en el escalón durante unos minutos, tratando de averiguar qué hacer. Toqué el timbre de nuevo. Seguí tocando hasta que John abrió la puerta. Antes de que pudiera decir algo, le solté, por favor, dile que le tengo un mensaje de mi parte. Dile que estoy desesperada por hablar con él. Solo pídele que me llame. Por favor. Me di la vuelta y regresé al coche y me senté durante unos minutos, esperando que John me dijera cómo contactar a David o si estaba en la casa, que saliera. Pero no lo hizo. Cerró la puerta, y eso fue todo. Nada más. Regresé al apartamento y encontré una carta pegada en la puerta. Era una carta del abogado de David, Leanne Collins, informándome que había sido eliminada de la póliza de seguro médico de David y todos los activos financieros se habían dividido por igual y la parte de David se había retirado de todas las cuentas bancarias. Además, las pólizas de seguro de vida se han modificado para que los beneficiarios sean ahora sus padres. La carta también informaba que David Walters no deseaba tener más contacto con Diane Walters, y por lo tanto, cualquier correspondencia que Diane Walters quisiera enviar a David Walters debería ser por escrito y enviada a su abogado. Cualquier correspondencia se mantendrá hasta que David Walters indique que desea recibirla. La carta continuaba diciendo que, bajo la ley familiar del estado de Nueva York, Diane Walters tiene derecho a demandar por disolución del matrimonio por abandono después de un año, que serán 365 días a partir de esta fecha. Si Diane Walters desea presentar una demanda de disolución del matrimonio en cualquier momento, haga que su representante se ponga en contacto con Leanne Collins.
Cualquier movimiento o alegato necesario en nombre de David Walters se presentará en ese momento. Que tengas un buen día. Así que quedó claro que mi esposo había terminado. Habíamos estado juntos durante casi 8 años, casados durante casi 4 de ellos, y eso fue el final. Ya había cagado en mi propia cama, y ahora tenía que acostarme en ella. Pasé todo el fin de semana tratando de comunicarme con el hermano de David, sus amigos, sus compañeros de trabajo en el hospital. Incluso fui al hospital para tratar de encontrar a alguien allí que pudiera decirme dónde podría estar David. Conocí a una enfermera de emergencias allí. Su nombre es Rande. Me dijo que no podía hablar conmigo porque estaba muy ocupada, pero que podía venir a verla al día siguiente y podíamos hablar. Le agradecí y me fui. Al día siguiente, fui a la dirección que me dio, y ella rápidamente me dejó entrar para hablar. Me ofreció una bebida. Pedí agua con hielo. Necesitaba aclararme la cabeza. Me dijo que había compartido con David que me había visto en el restaurante con Darren. Dijo que él estaba interesado en saber más sobre este Darren. Rande dijo que le contó todo lo que sabía sobre él, que no era mucho, pero que estaba casado, tenía una familia y su empresa hacía jardinería en su patio trasero. No había mucho más que contar. Me miró con una mezcla de asombro y lástima. Estoy segura de que pensó que era una estúpida idiota y había arruinado mi matrimonio, con un hombre casado, nada menos. Mientras hablábamos, sus hijos entraban y salían de la cocina. Les gritaba de vez en cuando y volvía su atención hacia mí. Después de hacer algunas preguntas más, le agradecí su tiempo y me levanté para irme. Mientras salía por la puerta, mencionó que en el hospital era ampliamente conocido que David no volvería a trabajar por un tiempo. Me miró mientras me subía al coche y me alejaba. Un mes después, David, Newfoundland es una hermosa provincia. Tiene un paisaje majestuoso y gente muy agradable. Llamé al club de automóviles K en Canadá, y enviaron un camión para cargar mi moto en él y llevarme a un taller de reparación. El taller estaba en St. John's, una ciudad bastante grande con una buena selección de lugares para quedarse y excelentes restaurantes. Conseguí una habitación en un pequeño hotel en el centro de la ciudad y di un paseo por el pueblo mientras mi moto estaba siendo reparada y puesta a punto. Era un buen lugar para tomar un descanso de la conducción, lavar la ropa y recargar mis baterías. La habitación del hotel estaba limpia y cómoda, e incluso tenía un pequeño bar y restaurante. Pasé por el taller de reparación de motocicletas nuevamente para que me hicieran una modificación, y mientras estaba allí, tuve la suerte de conocer a una mujer que también viajaba por el país en una motocicleta. Ella era de Alemania y estaba camino a Marruecos. Había viajado por Canadá y ahora se dirigía a África para comenzar su viaje por el continente. Estaba preparando su motocicleta para ser enviada desde St. John's en un contenedor de carga. Ella volaría a Casablanca vía Lisboa y recogería la moto tan pronto como llegara. Debería haber tardado aproximadamente una semana en llegar la moto a Marruecos. Su nombre era Emma Fischer. Originalmente era de Berlín y trabajaba para una compañía de viajes. Estaba vestida con equipo de motocicleta y aunque no era el atuendo más favorecedor, inmediatamente supe que era hermosa. En mi opinión, tenía entre 30 y 35 años y era de la misma altura que yo. Mi altura es de 5'11", y yo estoy descalzo. Se parecía a esa actriz británica que hace las películas de Misión Imposible solo que con un sexy acento alemán. Después de hablar un poco más sobre viajar en motocicleta y algunas de las cosas que había encontrado en su viaje por Canadá, pregunté cuándo se iba y resultó que era en solo 3 días. Entonces la invité a cenar. Ella aceptó. Nos alojábamos en hoteles bastante cerca el uno del otro y acordamos encontrarnos en un restaurante llamado Salty Cat Wow, un establecimiento con ese nombre en Terranova. Comimos, bebimos, nos conocimos, y a la mañana siguiente me desperté en mi cama de hotel con una mano en mi pecho y una melena de pelo oscuro extendida sobre las almohadas. Ella era hermosa. Me sentí. Bueno, es difícil encontrar las palabras para transmitir lo bien que me sentí.
fue la mejor noche que había tenido en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí bien. Pasamos todo el siguiente día juntos hablando mucho sobre viajar y lo emocionante que era recorrer el mundo en motocicleta. Su sonrisa, su voz y sus ojos me atrajeron. Me sentí inmediatamente atraído por ella. Tuve una erección con solo verla. Estaba abrumado por la lujuria. Después de compartir mi historia con ella y ella la suya conmigo, hablamos sobre lo que cada uno tenía planeado para los próximos meses. Mis planes, por supuesto, incluían conducir por América del Norte. Ella ya había conducido casi 40.000 millas, planeaba conducir otras 20.000 antes de regresar a casa en Alemania. Su plan era conducir alrededor de la costa de África. Pensé que sería un viaje mucho más interesante que el que había planeado. Todo el día siguiente, mientras pasaba tiempo con Emma, pensé en los pros y los contras de cambiar mi plan. Incluso llamé a mi padre y hablé con él para hacerle saber que estaba pensando en ir a África. Supuse que podría pensar que estaba loco si simplemente le enviaba un mensaje de texto a él y a mi mamá que iba a África y los vería después. Hablamos durante casi una hora. Al final de la conversación, tanto él como mamá dijeron que debería hacer lo que quisiera. Esta es mi vida, y debería tomar mis propias decisiones sobre el camino que tomará. Cuando era niño, mi padre solía decirme que los padres son, donde los sueños de sus hijos van a morir. No me di cuenta de esto hasta que crecí, y luego siempre pensé que era una frase humorística pero tristemente realista que mi padre solía decirme a mí y a mi hermano. Sí, tengo un hermano. Él es 2 años mayor que yo y está casado con 3 hijos. Trabaja con mi padre en una empresa de construcción. A Paul le encanta construir. Trabaja muy duro por su familia, y su esposa le muestra respeto por su arduo trabajo. Marcy renunció a su trabajo para criar a sus hijos en casa, y tengo que decirte que creo que les ha ido bien. Ella es una madre maravillosa, y mis padres la adoran. Sus hijos son mimados por sus abuelos. Pero me desvío. Volvamos a mi plan. La noche siguiente, le pregunté a Emma si quería compañía en su viaje por África. No sabía si tenía novio, esposo o alma gemela a quien iba a encontrarse, pero decidí jugar un poco y pregunté de todos modos. Quien se atreve, gana. Ella me miró con una sonrisa y preguntó, ¿estás diciendo que quieres venir a África? Lo dice sin rodeos, sí, eso es. ¿Qué pasó con tu plan de viajar por América del Norte? Bueno, me has abierto un poco los ojos, y creo que África podría ser un lugar más interesante para visitar. Está un poco fuera de mi zona de confort, pero creo que necesito desafiarme a mí mismo y ver qué pasa. Tal vez me irá bien o tal vez será terrible. En este momento, realmente no lo sé, pero creo que me gustaría descubrirlo. Todavía estoy demasiado cerca de Albany. Necesito algo de distancia de mi vida anterior. Tienes un problema inmediato. Tu motocicleta está aquí y necesita llegar a África. Llamé rápidamente a la tienda y pregunté si había espacio en el contenedor de envío para otra motocicleta. El dueño de la tienda me llamó una hora después y dijo que si podía ir allí ahora y firmar algunos papeles, podría tener mi moto lista para enviarla la próxima mañana. La logística de enviar una motocicleta es bastante simple, pero todo lo que se necesita es suficiente dinero. 2 días después, abordé un vuelo de St. John's a Toronto con Emma. Desde allí, volamos a París, y luego, después de una corta espera, a Lisboa y Casablanca. Cuando David habló sobre querer unirse a mí en la parte africana de mi viaje, decidí que necesitaba saber más sobre él. Antes de aceptar, hice un par de llamadas a una amiga de la oficina en la que trabajo en casa en Berlín. Su esposo trabaja para la policía alemana, y ella preguntó si podía hacer algunas averiguaciones sobre un tal David Walters de Albany, Nueva York, y confirmó que lo que me había dicho sobre sí mismo era cierto. Mi amiga me llamó muy rápido e informó que él era, como dicen, genuino. Trabajaba como médico en la sala de emergencias del Hospital General de Albany y estaba de licencia sabática por 3 meses con la posibilidad de extenderse a 6 meses.
Viene de una familia prominente en Albany y actualmente está divorciado de su esposa de casi 4 años. Parece que ella estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Se graduó de la escuela de medicina entre los mejores de su clase y no tiene hijos. Es sorprendente lo que la policía puede descubrir sin mucho esfuerzo. Incluso obtuve una foto de él para asegurarme de que fuera realmente el David Walters del que estaba preguntando. Era él, con esta información retenida. Me alegré de viajar con David. El hecho de que fuera médico era bueno saberlo en caso de que tuviéramos un accidente y necesitáramos atención médica. Pero al mismo tiempo, sabía que debe estar sufriendo mucho por la infidelidad de su esposa para irse durante tanto tiempo y viajar solo. Yo tenía una pareja a largo plazo, un hombre, y te puedo decir que ser engañado por tu pareja no es algo que se pueda tolerar por mucho tiempo. Terminé mi relación tirando todas sus cosas en el balcón de nuestro apartamento. ¿Entendió el mensaje? Puedo decirte que viajar solo es diferente. Puedes ir a donde quieras y cuando quieras, pero también puedes ser solitario. He estado en este viaje durante unos meses ahora y he viajado más de 30.000. Planeo escribir un libro sobre viajes en motocicleta desde la perspectiva de una mujer que viaja sola. He estado tomando fotos y videos de cada parte de este viaje, así como llevando un diario detallado por escrito y probablemente me llevará unos meses editar todo y convertirlo en algo que pueda vender. Puede que esté interesada en hacer todo esto, pero tiene que ser lo suficientemente interesante para que otros paguen dinero para leer sobre mis aventuras. Tengo un amigo en casa que sugiere que ponga algunos de mis videos en línea, tal vez en YouTube o en algún otro sitio de redes sociales. David tiene mucho que aprender sobre los viajes en motocicleta de larga distancia y la primera tarea es proveerlo con el mejor equipo que tenga. Llamé a una tienda de motocicletas en Casablanca y tienen casi todo lo que necesita y conocen otras tiendas y proveedores en la zona que pueden proporcionarle más cosas que necesitará. Será interesante viajar con el Dr. David. Espero poder ser una buena guía turística. Los padres de David dejaron claro que no quieren tener nada más que ver conmigo. Se niegan a hablar conmigo y no me dicen dónde está David. No sé qué hacer con mi matrimonio. Está volviéndose obvio que David y yo hemos terminado. Entonces, ¿qué debo hacer? Él aún no ha iniciado el divorcio, y no estoy segura si quiero ser la primera en solicitar el divorcio. ¿Qué pasa si él regresa y cambia de opinión y quiere intentar reparar nuestro matrimonio? ¿Qué haré si él me da otra oportunidad? ¿Qué haré entonces? ¿Podrá confiar en mí de nuevo? Me sentí muy sola después de que Darren me dijera que ya no podíamos vernos más. Su esposa empezó a sospechar algo, y él tenía miedo de que ella pudiera haber contratado a un investigador para obtener pruebas de su aventura conmigo que ella pudiera usar para castigarlo en el divorcio. Así que eso se acabó. Además, tenía miedo de que David pudiera haberle dicho a su esposa que se estaba divirtiendo conmigo. Mi vida social es muy modesta, casi inexistente. Pero ya no puedo más. Necesito salir de casa. Necesito ver gente y socializar. La gente en el trabajo a menudo se reúne los viernes después del trabajo. Voy a empezar a salir con ellos. Las paredes del apartamento comienzan a agobiarme. Realmente necesito un cambio de escenario. David. Casablanca es un lugar increíble. Casablanca, en árabe al-Dar al-Baida o Dar al-Baida, es el principal puerto de Marruecos. Ubicada en la costa norte de África del Océano Atlántico, la ciudad alberga a unos 4 millones de personas y es una interesante mezcla de lo muy antiguo y lo muy nuevo y moderno. Conseguí una habitación de hotel económica para quedarnos mientras esperábamos que llegara el barco con nuestras motos. Emma me llevó a varios lugares para comprar el equipo necesario, y fuimos turistas, paseando por la ciudad, comiendo comida y aprendiendo sobre la historia y la cultura. Nos enteramos de que el barco se retrasó 2 días debido al mal tiempo en el Atlántico, y terminamos quedándonos en Casablanca durante 8 noches. Algunas de esas noches fueron las mejores de mi vida. Las otras estuvieron a la altura. Diana. Casi 2 meses y ni una palabra de David.
necesito empezar a averiguar qué hacer. Parecía que él iba en serio sobre deshacerse de mí. ¿Qué hice yo que estuvo tan mal? Quiero decir, él nunca estuvo allí para mí. Este maldito hospital era lo único que le importaba. Me tiene sola, y debería haber estado allí para atender también mis necesidades. Lo amo, pero con su horario y mi horario, teníamos muy poco tiempo juntos. Yo también tengo necesidades. Darren realmente pasó por el banco ayer para verme. Él piensa que su esposa ya no sospecha de lo que hace cuando no está en la oficina y podemos volver a vernos. Cuando le dije que mi esposo me dejó, su única respuesta fue que podríamos ahorrar en las cuentas del hotel usando mi apartamento. Necesito tener a un hombre dentro de mí nuevamente pronto o me volveré loca. Esperaba que fuera David, pero sin él, tal vez tenga que conformarme con Darren. Maldición, David, no puedo creer la belleza de Marruecos. Tampoco puedo creer la belleza de Emma. Cuanto más la conozco, más me gusta. No solo es físicamente hermosa, sino que también es muy inteligente, ingeniosa, maneja una motocicleta maravillosamente, tiene toneladas de sentido común y no tiene miedo de usarlo. Me enseñó mucho sobre la verdadera aventura en moto. Me contó que tiene un novio desde hace mucho tiempo, al que en casa se refiere como su esposo de hecho, y no tienen hijos. Su novio decidió que quería vivir con otra mujer y anunció de manera muy correcta que su relación había terminado. Ella arrojó sus cosas por el balcón del apartamento y siguió adelante con su vida. En Casablanca compré un montón de equipo nuevo que necesitaba para sobrevivir en estas condiciones. Ahora tengo un suministro de gasolina y aceite para mi motocicleta, suficiente agua para mí, herramientas para reparaciones como arreglar un neumático pinchado o una cadena rota. Mi moto tiene cubiertas de metal en la parte inferior del motor y luces LED adicionales. También tengo una batería y cables para recargar. Dado que ninguna de nuestras motos tiene un arranque de pedal, tengo un nuevo sistema de GPS que detecta incluso rutas fuera de carretera y se conecta a través de satélites en lugar de señales de teléfono celular. Tengo el mejor equipo de conducción, un saco de dormir y una almohada inflable para dormir en las noches en las que nos quedamos en campings lejos de pueblos y aldeas. También tengo una pequeña estufa de gas para calentar agua y comida. Incluso puedo hacer café, lo cual es muy importante. Planeamos quedarnos en pequeños bed and breakfasts con la mayor frecuencia posible y comer comida local. Esto resultó ser interesante. Cuando llegamos a Marruecos, mi estómago norteamericano no estaba del todo preparado para el cambio en la dieta, y durante los primeros días tuve que quedarme cerca del baño. Emma encontró esto muy divertido, ya que estaba acostumbrada a comer de todo tipo de lugares. Compré algunas pastillas para ayudar con mis movimientos intestinales. Mi entrenamiento en la escuela de medicina había dejado su huella y recordé que la deshidratación no es tu amiga. Bebí más agua y todo estaba bien. Recibí una carta de mi abogado para informarme que no estaba pasando nada con Diane. Ella ha estado tranquila y no ha intentado enviarme nada. Supongo que se dio cuenta de que había terminado entre nosotros o estaba tratando de averiguar cuáles eran sus opciones y qué iba a hacer. No me importaba en absoluto lo que ella estuviera haciendo. Solo sabía que lo que estaba haciendo ahora era lo que quería. No quería una esposa que quisiera pasar tiempo con otro hombre. Diablos, si ella quería a otro tipo, ¿por qué no me lo decía y podríamos tomar caminos separados? Pero no, ella no podía ser honesta conmigo. Se suponía que estaba divirtiéndose con ese tipo de jardinería. Tenía que fingir que aún le importaba yo. ¡Qué tontería! Después de dejar Casablanca, nos dirigimos hacia el sur hacia Marrakech. Son unos 250 km por la autopista principal, la A3. Pero decidimos tomar una ruta más indirecta a través de la ciudad portuaria de El Jadida. Era un día caluroso, pero fue un gran paseo y disfrutamos llegar allí por caminos menos directos. La ciudad de El Jadida era muy hermosa. Pasamos una noche allí y luego viajamos a El Badusa, una ciudad en la costa. Debido a que está tan cerca del agua, la temperatura allí era un poco más fresca que en el interior,
así que pude aclimatarme a ese tipo de terreno. Emma nunca había estado aquí antes, así que era un momento para que ambos descubriéramos la región. Emma sabe varios idiomas: alemán, inglés, francés, español y un poco de árabe. En el corto tiempo que llevábamos en el norte de África, había logrado usarlos todos. Dios, amo su acento alemán. Es sexy como el infierno. El viaje desde Casablanca hasta Marrakech nos llevó 5 días y más de 1.300 kilómetros. Fue sin duda el mejor viaje de mi vida. Safi y Essaouira estaban en nuestro itinerario, y luego viajamos hacia el este, tierra adentro, hacia la gran ciudad. Marrakech es una ciudad de alrededor de 1 millón de personas. Es un lugar increíble de nuevo, combinando lo antiguo y lo nuevo. Como ninguno de nosotros había estado allí, convencí a Emma de que deberíamos quedarnos 3 días y ser turistas. Así que lo hicimos. Pude encontrar un hotel económico en la ciudad que tenía estacionamiento seguro para nuestras motos. No quería que las despojaran de todo o las robaran. Revisamos las motos todos los días, y todo estaba bien. Emma montaba una BMW F800 GS, y estaba equipada con todo lo que BMW puede pensar para hacer más fácil el viaje de larga distancia. Puede que me venga algo de eso más adelante, pero por ahora, la Africa Twin estaba haciendo un buen trabajo aquí en África. Diana, han pasado más de 2 meses y no he sabido nada de David ni de nadie que lo conozca. Intenté varias veces más hablar con su familia, pero cada vez me encontré con una puerta cerrada en la cara. Llamé a su abogada, pero todo lo que preguntó fue si estaba iniciando un proceso de divorcio o si tenía una carta que quería que él recibiera en algún momento. No escribí una carta. ¿Y qué demonios se suponía que debía poner en ella? No iba a divorciarme aún. Todavía quería hablar con David y ver si estaba de acuerdo en seguir casado conmigo. Después de todo, es un gran esposo, y sé que será un gran padre cuando tengamos hijos. Si tenemos hijos. Pero ahora mismo, no parece que eso vaya a suceder. He tenido varios chicos diferentes en mi apartamento por una noche. ¿Eso me convierte en una mala persona? Probablemente sí, pero tal vez no. Después de todo, mi esposo me dejó y se fue Dios sabe a dónde. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos para decirme qué está haciendo y cuándo volverá. Sería agradable escuchar de él. David. África es tan diferente de todo lo que crecí. La cultura, el idioma, el terreno, la comida, el clima, todo. Pero al mismo tiempo, es notablemente similar a casa. La gente aquí es más o menos la misma. La gente quiere cuidar de sus familias y hogares. Quieren asegurarse de tener comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Solo supervivencia básica. Los padres quieren una vida mejor para sus hijos. Quieren paz y seguridad. No todos los países de este continente tienen un gobierno estable cuyo objetivo sea el bienestar de la gente. En Marruecos, la situación es mejor que en muchos otros países. Viajar con Emma fue muy educativo. Ella es una mujer real con un extraordinario sentido de la aventura. Claramente no está feliz a menos que esté desafiada. Yo, por otro lado, estoy siendo desafiado a superar mis propios miedos a diferentes cosas, lugares y entornos. Crecí en el estado de Nueva York, bastante seguro, en una familia muy estable con una madre, padre y hermano. Fui a una buena escuela y volví a casa a un hogar acogedor y seguro. No todas las familias en el mundo pueden presumir de tal lujo. Una cosa que he realizado desde que me fui de año sabático es que la gente en todo el mundo depende de sus familias y amigos y se enorgullece del lugar donde vive, por humilde que sea. África es una experiencia de aprendizaje. Viajar es una experiencia de aprendizaje. Mis ojos se están abriendo de formas que nunca imaginé, y lo estoy experimentando con una mujer notable. Emma es una compañera y amante maravillosa. Es apasionada, cariñosa, salvaje y le encanta vivir al límite. Eso no significa que sea estúpida, todo lo contrario.
Tiene mucho sentido común y no tiene miedo de usarlo. Estoy abrumado por la lujuria. Lujuria por Emma y por viajar. Lujuria por una nueva forma de vida. No creo que pueda volver al estilo de vida que tenía en Albany. Emma Fischer, disfruto mucho estar con el Dr. David en este viaje por África. Es un placer estar cerca de él. Está constantemente asombrado por la diferencia en las cosas y la vida en África en comparación con su crianza en EU. Ha trabajado muy duro para hacer las cosas correctas toda su vida, universidad, escuela de medicina, familia y esposa. Y todo esto llevó a su decepción con la única persona que pensó que estaría con él para siempre. Pensó que su esposa lo apoyaría en su profesión y en las decisiones que tomaron juntos. Pero ella perdió su rumbo en algún lugar. No la conozco, y mi misión no es quitarle su esposo, pero por lo que parece, ella hizo un buen trabajo dejándolo y todo por sí misma. Solo llevamos juntos unas semanas, pero puedo decir que si las cosas continúan como están ahora, vamos a tener dificultades para separarnos cuando él tenga que volver a trabajar en el hospital. Tengo un plan que hice antes de comenzar mi aventura y tengo que llevarlo a cabo. Me he comprometido con una editorial en casa para escribir una guía para mujeres que quieren ver el mundo en una motocicleta. Dudo que gane mucho dinero con eso, pero lo estoy disfrutando. Es algo que disfruto haciendo, y creo que soy buena en ello. David, estamos de camino de Mprekesh a Lyon. Son alrededor de 900 kilómetros. Estamos conduciendo principalmente por la ruta costera. No hay casi nada en los largos tramos, solo polvo y espacios abiertos. La belleza es impresionante y asombrosa al mismo tiempo. Un novato como yo tiene que respetar el medio ambiente y prestar atención a lo que sucede a mi alrededor. Mi pasaporte estadounidense no me da muchos derechos aquí. Un pasaporte emitido por un país miembro de la UE es muy reconocido aquí. Los guardias fronterizos a menudo están perplejos de por qué un estadounidense está en un lugar como este y montando en una motocicleta ensuciándose. Un oficial de aduanas me preguntó por qué dejé América y vine aquí. Sonreí y señalé a Emma. Se rió, asintiendo con la cabeza. Él sabe por qué los hombres hacen eso. En el camino a Lyon, acampamos durante 2 noches. Nos aseguramos de estar lejos de la carretera y no ser un blanco fácil para los ladrones de la noche. Debo decir que la primera noche apenas dormí en absoluto. Cada ruido me mantenía despierto y en alerta máxima. En la segunda noche, el cansancio se apoderó de mí y empecé a dormir más. Por la mañana, después de que se hubieran realizado algunas abluciones y se hubiera preparado café en la estufa, me sentí mucho mejor. Gasolina para la motocicleta, agua y comida eran una prioridad para nosotros. Así que nunca pasamos por alto un lugar para llenar y comprar comida. Siempre pagamos en efectivo y nunca dejamos más de lo que costaban la gasolina y los comestibles. Es mejor no hacerse un blanco. No es que África Occidental sea un lugar peligroso, no más peligroso que algunas partes de EU, pero nunca está de más estar al tanto de tu entorno y darte cuenta de que 2 personas en motocicletas caras deben tener algo de dinero encima, así que son inmediatamente un objetivo para un ladrón que busca ganar dinero fácil. Mi equipo me protege de las caídas, pero no es rival para una pistola o un cuchillo. Sé muy bien el daño que puede hacer una pistola pequeña. He visto muchas veces en la sala de emergencias de mi casa. Gran entretenimiento. El viaje hacia el sur a través del Sáhara Occidental y Mauritania fue diferente a cualquier cosa que hubiera visto o experimentado en mi vida. El paisaje era como debió haber sido la luna. Era seco, polvoriento, brutal y hermoso al mismo tiempo. Mientras conducíamos, podíamos hablar entre nosotros a través de dispositivos de comunicación Bluetooth en nuestros cascos. Emma seguía contándome sobre la región como si hubiera vivido aquí durante años. Ella era la editora de una revista de viajes y había investigado muy bien el área antes de salir de casa. Todo me parecía increíble. Me encantaba. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de muerte. Asustado porque era tan ajeno a mi crianza americana blanca. ¿Mencioné que Emma hablaba sin parar?
Su voz era hipnotizante. Podría escuchar a esa mujer leer la guía telefónica de Berlín. Juro que tuve una erección mientras conducía mi moto, todo por su voz. Nuestro objetivo después de salir de Lyon era llegar a Dakar en Senegal. Estaba a más de 1800 kilómetros. Esto significaba 4 días de conducción bastante intensa. Había logrado aumentar la distancia, pero ahora tenía que cubrirla en el calor y el polvo. Polvo por todas partes. Emma me recuerda que beba agua unas 10 veces al día. Tengo una bolsa de hidratación Camelback que contiene 4 litros de agua y la vacío todos los días, más cuando terminamos. Algunas veces he tenido que parar para vaciar la vejiga al costado de la carretera, pero me hace reír cuando Emma tiene que hacer lo mismo. Intenté tomar una foto de ella agachada para orinar. No funcionó. Ella corrió tras de mí y me arrebató el teléfono de las manos. Me estaba riendo tanto que me costaba respirar. Podría contarte sobre el viaje por el Sáhara Occidental y Mauritania, pero eso sería repetir lo mismo 4 veces. Muchos espacios abiertos con absolutamente nada en ellos. He mencionado antes que nunca pasamos una vez por un lugar para comprar gasolina. Ambos llevábamos 10 litros extra de combustible en nuestras motocicletas y tuvimos que usarlo un par de veces. Mi moto tiene un poco más de cilindrada, así que consume un poco más de gasolina que la BMW de Emma. Voy a comprar un tanque de gasolina extra para colocarlo en la moto. Tuvimos una avería y tuvimos que reparar al costado de la carretera. Nos costó alrededor de 3 horas, pero ese es el precio que se paga. Pasamos 3 noches en la tienda de campaña y es simplemente increíble cómo puedes ser íntimo con una mujer cuando no has tenido la oportunidad de ducharte antes. El olor a sudor humano cuando ha hecho calor y sudoroso todo el día era algo a lo que estaba acostumbrado. Hacer el amor a Emma en una tienda de campaña pequeña en el desierto después de varios días largos sin agua para bañarse fue diferente, pero aún así fue increíble. Ninguno de nosotros se acercó a ciertas partes del cuerpo del otro con la boca, pero nuestras manos estaban ahí. Sé que suena asqueroso, pero así es la vida y el sexo y tal vez el comienzo del amor. Hicimos un poco de lavado, un poco de agua y jabón en una toalla para lavar todas las partes necesarias del cuerpo y usamos una taza de agua cada uno para cepillarnos los dientes. La limpieza es bueno, ya entiendes. Cruzamos la frontera senegalesa en Dayama. El cruce en Rosso es mucho más complicado y requiere pagar dinero a casi todos los que tienen algún control sobre el cruce para llegar al otro lado del río. Aprendimos de otros motociclistas que hay un puente en Diama, y cruzarlo es menos costoso. No muy lejos del puente está la ciudad de San Luis. Esta no es la San Luis con la que probablemente estás familiarizado. Es muy diferente. Sabía de antemano, por investigaciones, que la ciudad está dividida en diferentes partes, algunas de las cuales están en islas. Cuando llegamos a la ciudad, parecía algo que solo había visto en películas. La pobreza era asombrosa. Sin embargo, mientras conducíamos sobre el puente, vimos otra parte de la ciudad que claramente tenía dinero. Encontramos un hotel agradable y económico, el Hotel de la Poste, aseguramos nuestras motocicletas y nos limpiamos. El hotel estaba al lado de un gran edificio gubernamental, así que siempre había presencia policial cerca. Esto significaba que había mucho menos crimen en la zona. Bueno para nosotros. Le dije a Emma que necesitaba descansar un poco después de cruzar el desierto. Ella rió con su sonrisa contagiosa y acordamos que ambos podríamos usar una cama decente para dormir. Pasamos los 2 próximos días en esa cama. A veces dormíamos muy poco. Salimos a comer algunas veces y nadamos en la piscina del hotel. El hotel incluso tiene una lavandería, así que pusimos nuestras ropas en orden. Sé lo que estás pensando. Un tipo rico de Estados Unidos puede comprar lo que quiera en África. Bueno, la mayoría de las grandes casas en esta parte de St. Louis son propiedad de senegaleses, no de occidentales. Así que guarda tu indignación. Además, todo es un poco más barato en esta parte del mundo que en Estados Unidos.
$50 por noche por una habitación de hotel agradable que costaría 200 en los Estados Unidos no es algo poco común. Normalmente revisaba mi correo electrónico cuando tenía una buena conexión Wi-Fi. Quería ver si mi familia me había enviado algo y si mi abogado quería transmitirme algo. Mayormente eran mi mamá y papá preguntando dónde estaba, si todo estaba bien y si me lo estaba pasando bien. Esta vez, el abogado me dio una actualización. Parece que Diane había escrito una carta preguntando dónde estaba y cuándo volvería a Albany. Le pedí a mis padres que no informaran sobre mi paradero y mi abogado estaba bajo órdenes estrictas de hacer lo mismo. Me dijo que Diane aún no había iniciado ninguna acción de divorcio. Supuse que pronto presentaría la demanda de divorcio. Después de todo, ella era la que necesitaba sexo fuera de nuestro matrimonio, y ya había estado divirtiéndose con su novio durante 2 años. 2 años. Lo que estaba haciendo ahora no era asunto de ella malditamente. En mi opinión, ya estaba terminado entre nosotros. Acabado. Planeaba que si Diane no solicitaba el divorcio antes de que regresara de mi viaje, yo lo haría. Quería seguir adelante. Estaba pasando el mejor momento de mi vida en este momento. Emma es una mujer maravillosa. No sé qué nos depara el futuro. Ella tiene planes y no necesariamente me incluyen a mí, pero está bien. Nuestro encuentro en Canadá ocurrió completamente por casualidad, pero es un accidente maravilloso no obstante. Emma Fischer, después de 2 maravillosos días en el hotel en St. Louis, tuvimos que volver a la carretera. Nuestro objetivo era Dear, que estaba a solo 300 kilómetros de distancia. En la salida de la ciudad, nuestros planes cambiaron rápidamente. Se avecinaba un gran problema. Un autobús había volcado en la carretera justo frente a nosotros. Parecía que un scooter con una familia de 5 y un tanque de propano a un lado había golpeado un enorme bache y volcado frente al autobús. El autobús giró bruscamente, pero eso fue cuando el conductor chocó con el camión y todo se volcó de lado. Después de un momentáneo. ¡Oh, mierda! Estacionamos las motos en la acera y nos quitamos los cascos. David corrió hacia el frente del autobús y comenzó a buscar a la familia en el scooter. Lo que descubrió fue aterrador para la mayoría de nosotros. La familia había sido arrojada del scooter y el padre estaba atrapado bajo los restos del autobús. Los niños estaban todos sangrando y la madre estaba inconsciente en el suelo. El maldito tanque de propano estaba atascado debajo de ella. Parecía que ella y el tanque habían rodado varias veces. David rápidamente se puso a trabajar en la madre, ya que parecía que tenía más traumatismos. David empezó a gritarme que ayudara con los niños y luego a algunas otras personas que fueran a verificar si el padre estaba vivo o muerto. Saqué nuestros botiquines de primeros auxilios de la moto y se los entregué a David. Él estaba muy tranquilo y concentrado, trabajando en la madre y sus hijos. El padre apenas se movía y era obvio que iba a necesitar mucha más fuerza de la que nosotros podíamos darle para sacarlo de debajo del guardabarros del autobús. Finalmente, llegó la policía, pero hicieron poco más que dirigir el tráfico. David les gritó que llamaran a una ambulancia, pero lo miraron como si tuviera 2 cabezas. ¿Una ambulancia aquí? Afortunadamente, solo había unas pocas personas en el autobús, y salieron lentamente con cortes y golpes. El conductor del autobús sangraba por una herida en la cabeza. Necesitaría unos cuantos puntos de sutura. Finalmente, el policía se movió y con la ayuda de una barra de hierro intentó levantar un poco el autobús para que el padre pudiera ser sacado. Cuando lo sacaron, estaba en mal estado. David estaba preocupado por él y seguía preguntando si venía una ambulancia. Finalmente, aparecieron 2 ambulancias y la madre, el padre y 3 niños fueron cargados en el auto y llevados al hospital. David y yo estábamos sentados en el costado de la carretera bebiendo agua. David estaba observando los cortes y moretones que las personas en el autobús habían recibido. Uno de los coches de policía se había llevado al conductor del autobús, probablemente al hospital. No estábamos seguros, pero no era nuestro problema.
Uno de los policías con mucho rango se acercó para hablar con David. Hablaba un inglés bastante bueno. Hizo a David algunas preguntas con muchos gestos con las manos y asintiendo. No pude escuchar de qué trataba la conversación, pero pronto descubrí que el policía quería saber por qué David estaba brindando primeros auxilios a los heridos. Cuando David explicó que era médico, el oficial se retiró y habló por teléfono celular. Asintió con la cabeza durante mucho tiempo y luego se volvió hacia David y le preguntó si podía seguirlo. El hospital pidió que David se detuviera y les contara un poco sobre las lesiones de la familia en el scooter. El hospital no parecía tener un médico en ese momento y todo lo que tenían eran unas pocas enfermeras que estaban muy ocupadas en ese momento. Subimos a nuestras motos y seguimos al coche de policía hasta el hospital. Ciertamente no era el tipo de hospital que estaba acostumbrado a ver en Europa, pero tampoco era horrible. El edificio era viejo y necesitaba actualización, pero parecía lo suficientemente limpio y no había basura en los pasillos. La enfermera con la que David estaba hablando agitó las manos y le dijo que no tenían la capacidad para aceptar otro paciente. David miró a su alrededor y encontró todo lo que necesitaba para suturar algunas heridas en los niños y luego me pidió ayuda. No tenía idea de qué hacer, pero él fue muy bueno explicándome qué necesitaba hacer para ayudarlo. Suturar es muy fácil. La parte más difícil es pasar la aguja curva por la piel. Una vez que lo haces un par de veces, no hay problema. Ayudé a David durante lo que pareció ser mucho tiempo, pero sé que solo duró un par de horas. La vista de la sangre me resultaba poco familiar, pero es increíble lo que puedes hacer cuando lo necesitas. David fue increíble. No podía creer lo que había hecho. Casi había olvidado que era médico hasta que corrió hacia la escena del accidente y comenzó a dar instrucciones a la gente. Cuando surge el peligro, la mayoría de la gente huye de él. David corrió hacia él. Dios mío. Pasamos otros 3 días en San Luis. David pasó la mayor parte de ese tiempo en el hospital, donde atendió a varios pacientes, tanto del accidente del scooter y del autobús como de muchos otros que habían sido llevados al hospital. Aprendí de una enfermera que los rumores de un médico que veía pacientes en el hospital se difundían rápidamente. Esto significa que muchos de aquellos que no ven a un médico pueden tener la oportunidad de que se les preste atención a su problema. El hombre trabajó durante más de 30 horas sin descanso. Regresé al hotel para descansar y limpiarme. David necesitaba otra noche para descansar y prepararse para la carretera. Cuando salimos de la ciudad, estábamos un poco tristes porque sabíamos que ahora la gente allí no tendría un médico regular en quien pudieran contar para recibir ayuda. David, el regreso al sur trajo nuevas aventuras. Nuestra parada planeada era Dakar. Había leído un poco sobre eso en Wikipedia y estaba ansioso por ver la ciudad. Dakar es la capital de la República de Senegal y alberga a unos 4 millones de personas. Me impresionaron los contrastes de la ciudad. Había mucha riqueza evidente en la ciudad, pero también había áreas de pobreza desenfrenada. Parecía extraño ver Mercedes-Benz caros y scooters desgastados en el mismo tráfico, pero parecían coexistir sin mucha hostilidad abierta. La gente estaba en el negocio de sobrevivir, las familias tenían que ser alimentadas y alojadas, y para eso, tenías que ir a trabajar. Esa era la vida. No era diferente a cualquier otro lugar que había visto desde que dejé Albany. Era solo que ahora mis ojos estaban abiertos, y mucho. Tal vez tenía que agradecerle eso a Diane. Tal vez su incapacidad para mantener las piernas cerradas a otros hombres fue el impulso que me permitió ver un mundo completamente nuevo, uno que me era extraño antes. Cada día entendía mejor lo que implicaba estar con Emma. Como mi compañera de guía, insistí en que nos alojáramos en un hotel en la playa. Hasta ahora, habíamos estado dividiendo el costo de los hoteles y alojamientos en los que nos habíamos quedado. Pero sabía que las finanzas de Emma eran limitadas. Al menos esa era la impresión que me daban nuestras conversaciones. Así que le dije que necesitaba unas vacaciones después de mi experiencia en St. Louis. Tenía el dinero, y en ese momento, no me preocupaba el costo.
Así que nos quedamos 3 días, jugamos a ser turistas y pasamos un tiempo en la playa. Fue maravilloso. Emma me dijo que viajar conmigo la hacía muy feliz. Le dije que ella estaba salvando silenciosamente mi vida, dándome una nueva vida. Pero luego intervino la realidad. Revisé mi correo electrónico y recibí de la administradora principal del Hospital General de Albany, para el Dr. David Walters. David, esperamos que hayas disfrutado tu permiso de tus deberes hospitalarios y que estés descansado y listo para regresar al trabajo. Hemos acordado 3 meses con la posibilidad de extenderlo a 6 meses, pero solo si ambas partes estamos de acuerdo. Desafortunadamente, tengo que informarte que debes regresar aquí lo antes posible, pero a más tardar el 1 del próximo mes. Tu compañero está enfermo, así que la sala de emergencias necesita que vuelvas al trabajo. Puedo cubrir la escasez de médicos durante unas semanas, pero basta con decir que necesitamos que vuelvas aquí lo antes posible. Avísame si tienes algún problema, y haré todo lo posible por ayudar. Llámame cuando recibas esto, por favor. David, lamento interrumpir tus planes, pero realmente te necesitamos. Así que estés donde estés, por favor regresa a casa. Laura. Doctora Laura Johnson, administradora principal. Bueno, mierda. Todas las cosas buenas llegan a su fin en algún momento. Y esta aventura fue otra víctima de la realidad que levantaba su fea cabeza y me mordía en el trasero. Decidí que podría ignorar el correo electrónico durante unos días y continuar el viaje. Así que eso hice. Emma Fischer, el viaje hacia el sur iba a ser muy difícil y, francamente, mucho más peligroso, especialmente desde que David me dijo que le habían dicho que volviera a los Estados Unidos y regresara a su trabajo en el hospital. Hablamos sobre mí yendo a casa a Alemania cuando él necesitara ir a casa. Entonces sugerí que condujéramos un poco más al sur hasta Namibia y condujéramos desde Windhoek hasta Ciudad del Cabo. Contactamos una tienda de motos en Dakar que tenía contactos para enviar nuestras motos por aire y arreglamos que las cargaran en un avión de carga en 2 días. Eso es lo que hicimos. El vuelo a Windhoek fue memorable porque el avión era viejo y el piloto y el copiloto parecían no ser más que adolescentes. El clima durante el vuelo era muy ventoso. Estábamos contentos de aterrizar en el aeropuerto de Windhoek y ver nuestras motocicletas. Ordenamos el equipaje, pagamos a los encargados para que nada se perdiera accidentalmente y salimos a la carretera. El viaje al sur a Ciudad del Cabo solo tomó 5 días. Ambos sabíamos que el final de nuestro tiempo juntos se acercaba rápidamente, así que tratamos de aprovechar al máximo ese tiempo. El sexo con David fue fantástico. Me enamoré de él. Él es el héroe de mis libros. No quería separarme de mi héroe, pero tenía que volver al trabajo. Necesitaba empezar a escribir un libro y editar cientos de horas de video. El editor estaba ansioso por ver algún progreso, y el dinero que me habían dado se estaba agotando. Necesitaba ir a casa y hacer cosas allí. David organizó que ambos voláramos a Frankfurt, y allí nos separamos. Él tomaría un vuelo al aeropuerto JFK en Nueva York, y yo tomaría el tren a Berlín. Había un tren directo desde el aeropuerto a Berlín, que tardaba unas 5 horas. David planeaba tomar el metro desde el aeropuerto JFK a la ciudad y luego tomar el tren desde la estación Penn Albany. Tomaría un taxi al hotel. El día de nuestra última noche, entregamos nuestras motocicletas en una tienda de bicicletas. La mía fue enviada a almacenamiento, y la de David fue enviada de vuelta a EU. Fue un día triste para mí, y pude ver que David no quería volver a casa. En el aeropuerto de Frankfurt, estábamos muy callados. Lo miré, y él se veía muy triste. Sus ojos hablaban por sí solos. Lo besé y le dije que tenía que tomar el próximo vuelo. Él devolvió el beso y susurró en mi oído que me amaba. Me di cuenta de que esta no sería la última vez que vería a este hombre maravilloso. Albany, Nueva York. Dave. Dave. Era mi hermano Paul gritándome. Estaba parado en el vestíbulo del hotel mirando a mi alrededor, tratando de averiguar dónde estaba.
Era mi segundo día de regreso en EU después de dejar África. Maldición, hermano. ¿Te ves bien? ¿Dónde demonios has estado? En el extranjero. Oye. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No, tengo una reunión con un cliente aquí en unos minutos. Papá y mamá dijeron que estabas tomando un descanso del trabajo. ¿Y tu esposa? Nunca me dijeron a mí ni a Marcy dónde fuiste. ¿Qué demonios pasa con Diane? Es una larga historia. Así que vienes a mi casa para cenar esta noche y me vas a contar qué demonios está pasando y qué has estado haciendo. No discutí con él. Supongo que era hora de volver a la vida aquí en casa. De acuerdo, gracias. Una buena comida casera sería genial. Charlamos un poco más y luego le dije que tenía que ir al hospital a ver a mi jefe. Paul sacó su teléfono celular y estoy seguro de que llamó a Mercy para decirle que iba a venir a cenar. Lo siguiente en su lista sería mamá y papá. No le había pedido que no llamara a Diane, pero estaba bastante seguro de que no lo haría. Fue un corto paseo desde el hotel hasta el hospital, y era una mañana hermosa. Extrañamente, en camino al hospital, pasé por el edificio donde trabajaba Diana. La administradora del hospital, la doctora Johnson, se alegró de verme e incluso me dijo que había recibido una extraña carta del gobierno senegalés a través del Departamento de Estado de EU agradeciéndome por los servicios prestados por un médico estadounidense que venía a St. Louis. Estaba muy curiosa acerca de todo esto, y le conté la historia de la familia en el scooter. Padre, madre, 3 hijos y un tanque de propano. Ella pensó que todo era muy extraño. Supongo que la carta fue su forma de agradecerme por mi ayuda en el hospital. El jefe de ambulancias me informó sobre lo que estaba sucediendo y luego me incluyó en el horario. Comenzaré mañana y trabajaré turnos de 12 horas durante los próximos 6 días. Eso es genial. Esos turnos de 12 horas fácilmente se convierten en turnos de 18 horas cuando hay un accidente de tráfico o algo así de estúpido. Esta noche iba a visitar a mi hermano y su esposa, comer toda la comida que me pusieran delante, jugar con sus 3 hijos y tal vez tomar una cerveza o 3. Sabía que habría muchas preguntas, pero estaba listo. Mercy me abrazó fuertemente cuando entré por la puerta principal y agarré mi abrigo. ¿Cómo estás, David? Todos te hemos extrañado. Bueno, estoy bien. Gracias por preguntar. Los niños, después de que les repartí pequeños regalos, fueron a jugar al salón de la familia. Ahora vamos a pasar a asuntos serios. Mercy fue directo al grano. ¿Qué demonios pasó entre tú y Diane? ¿Por qué te fuiste? Dios mío, Mercy, es bueno verte también. No me importaría una cerveza si ustedes tienen alguna en la nevera. Paul miró a Mercy como diciendo, se lo dije. Fue a la cocina y volvió con 3 botellas de cerveza. Di un sorbo de una botella debajo de las escaleras de mi cuñada y mi hermano. Comencé, así que supongo que quieres saber qué está pasando conmigo. ¿Qué te dijeron mamá y papá? Mercy me miró con cierto desdén por mi evasión. No han dicho nada. Incluso intenté hablar con Diana, pero ella no dirá nada. Ella quería información de mí, y por supuesto, no tenía nada. Todo lo que sabíamos era que te tomaste un descanso del trabajo y te fuiste a algún lugar por tu cuenta. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Ella puso el punto final en el asunto. Pasé la siguiente media hora contándoles sobre los últimos 5 meses en un formato resumido. Incluso entré en algunos de los detalles más finos de lo que sabía que Diana estaba haciendo. Les ahorré los detalles del informe del investigador que reveló la extensión de su entretenimiento. Omití muchos detalles que realmente no necesitaban saber. Además, ahora que su aventura había sido revelada, ya no les molestaría tanto. No importa. Tuvimos cena y más cerveza y hubo muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo en el camino y especialmente en África. Compartí algunas historias sobre mis viajes. Les hablé sobre Emma.
También les dije que ella había vuelto a Berlín a trabajar y que yo ahora estaba de vuelta en Albany trabajando. Así que nuestras vidas continuarán. Después de la cena, les dije que iba a buscar un lugar para vivir por un tiempo hasta que arreglara mi divorcio y decidiera qué quería hacer con el resto de mi vida. El viaje con Emma me abrió los ojos a la vida, y no pensé que pudiera volver a vivir en un hospital y pretender ser feliz. Volver a Albany me recordó el colapso de mi matrimonio y cómo había fallado como esposo, cómo Diane me había dejado tan fácilmente por cualquier chico disponible. No le dije esto a Paul y Mercy, pero pensar en Diana me hacía sentir como un completo cobarde. Ella me había engañado tan fácilmente y durante tanto tiempo. Resolví nunca permitirme hacer algo así de nuevo. Esa fue una de las muchas conclusiones a las que llegué mientras viajaba en mi motocicleta por África. Otra conclusión fue que hay muchas mujeres buenas en el mundo, mujeres con moral e integridad, mujeres que serán honestas contigo y si no te convienen, te lo dirán bien y te hablarán, no solo se divertirán a tus espaldas. Si Diane no quería estar casada conmigo, ¿por qué diablos no lo dijo y podríamos haber divorciado y seguido adelante? Pero no, ella tuvo que ocultar lo que quería. Ella tuvo que mentirme. Tomé un Uber de regreso al hotel y dormí bien esa noche. Mañana tenía que buscar alojamiento. Diana, una persona con la que trabajo, me informó que David estaba de vuelta en la ciudad. Ellos conocían a alguien que estaba en el hospital y lo había visto. Intenté llamar a su madre y a su padre, pero predeciblemente obtuve la misma respuesta que había obtenido cada vez que llamaba. Después de que David se fuera. Retroceder. Estaba desesperado y decidí acechar la entrada al hospital de emergencias con la esperanza de verlo. Pasé 4 noches estacionado afuera del hospital en un lugar desde donde pudiera observar la entrada. Dios mío, cuántas personas van y vienen dentro y fuera de ese lugar. No me di cuenta de lo ocupado que estaba. Parecía que cada noche llegaban ambulancias constantemente aquí, trayendo a los enfermos y heridos. Me aburrí, así que llevé un libro conmigo para leer y un refrigerio. Desafortunadamente, en la segunda noche sentí la necesidad de ir al baño, así que salí del coche e entré para encontrar un baño. Caminé hasta que el guardia de seguridad me preguntó si necesitaba indicaciones. Decidí simplemente preguntar por David. Me dijeron que los nombres de los médicos se mantienen en secreto a menos que tengas una cita y luego tienes que ir a la entrada principal. Le agradecí y me fui. En la 4ª noche, obtuve el oro. Estaba allí. Estaba caminando desde el estacionamiento de los médicos hasta la entrada. Mi corazón latía más rápido y casi salto del coche y llamé su nombre. Pero llegué demasiado tarde. Desapareció dentro del edificio. Conseguí lo que vine a buscar. Sabía que estaba de vuelta en la ciudad. Mi siguiente paso fue intentar hablar con él y convencerlo de que regresara a casa. David. Tomó unos días de búsqueda, pero logré encontrar un bonito apartamento cerca del hospital. Estaba a unas cuadras de donde vivía. Era un apartamento bastante pequeño de un dormitorio, pero estaba amueblado y todo lo que tenía que hacer era comprar sábanas y toallas y abastecerme de comida. Quería un apartamento amueblado ya que no quería comprar muebles. No había decidido cuánto tiempo iba a estar aquí, así que no tenía sentido comprar un montón de cosas que tendría que desechar más tarde. Había estacionamiento subterráneo para mi coche, y vi que el edificio tenía seguridad, aunque no había portero. No me llevó mucho tiempo volver al trabajo. En la sala de emergencias, las víctimas de disparos llegaban a diario. Los accidentes y apuñalamientos me mantenían ocupado. Los ataques cardíacos y los derrames cerebrales eran comunes porque los estadounidenses estaban obsesionados con el concepto de obesidad. Porque la gente quiere estar con sobrepeso. Los africanos casi nunca son obesos porque tienen una nutrición mucho mejor, tienen que comer menos y se dan cuenta de que tienen que estar lo más saludables posible porque la atención médica es tan escasa. Está bien. Todos esos clientes de ambulancia y sus compañías de seguros estaban pagando mi salario. 2 semanas después de regresar a Albany,
llamé a mi abogado y pedí una reunión. 3 días después, ella y yo discutimos los detalles del divorcio de Diane. No había mucho patrimonio o dinero que dividir, y le dije que Diane podía quedarse con todas las cosas que teníamos en el apartamento que compartíamos con ella. Se lo dije a Diane mientras me iba. Lian había pensado con anticipación y ya había preparado una petición para disolver el matrimonio. Le dije que actuara. Me sorprendió mucho que Diane no hubiera iniciado el divorcio. Supuse que estaba ansiosa por seguir adelante con su vida y desvincularse de mí. Después de discutir los detalles, me fui a casa a mi apartamento. Una vez allí, me di cuenta de que mi vida fuera del hospital sería solitaria. Necesitaba un pasatiempo. Llamé y descubrí que mi motocicleta no me sería entregada por unos meses más, así que decidí buscar otra. Pasé un tiempo en internet comparando motocicletas y decidí ir a ver las KTM. Tenemos 2 tiendas fuera de la ciudad que venden motocicletas KTM. Pasé por ambas en mi día libre, vi lo que tenían en stock y me decidí por la KTM 890 Adventure R. Les pedí que trajeran algunos accesorios para equiparla para viajes de larga distancia. Bastidores, faros adicionales, un adaptador de cambio rápido y algunas otras cosas pequeñas hicieron que la moto fuera genial para montar tanto en carreteras pavimentadas como en caminos de tierra. No fue barato, pero ¿qué demonios más iba a gastar mi dinero? Diana llegué a casa, y había un tipo con traje parado afuera del edificio. Mientras me acercaba a la entrada, miró su teléfono y luego me preguntó, ¿Diane Walters? Sí. ¿Quién eres tú? Me entregó un sobre grande. Has sido notificada. Antes de que pudiera decir algo, retrocedió y me tomó una foto con su teléfono celular sosteniendo el sobre, y luego rápidamente se dio la vuelta y caminó hacia su coche. ¡Maldición! Sabía que esto iba a pasar. David. Entonces, una guía rápida para el divorcio en el estado de Nueva York. Puedes solicitar un divorcio sin culpa en Nueva York si tú y tu cónyuge han vivido juntos durante al menos un año o si el matrimonio se ha deteriorado irreparablemente durante al menos 6 meses. Mi abogado envió un correo electrónico diciendo que Diane había sido notificada con los papeles de divorcio. Leigan esperaba escuchar algo del abogado de Diane en una semana más o menos. Hasta entonces, no había nada que pudiera hacerse. Si Diane se demoraba, Lian presentaría una petición ante el tribunal y la obtendría concedida después de un año. Entonces, en este caso, la prolongada aventura de Diane representa un deterioro irreparable del matrimonio. Si ella se opone al divorcio, la falta de convivencia durante los últimos 6 meses significa que debemos vivir separados durante otros 6 meses, en cuyo caso se cumplirían los requisitos de la ley. De cualquier manera, el divorcio será final en aproximadamente 6 meses. Fácil y simple. Y entonces sonó mi timbre. Diana. De acuerdo. Hice algo que probablemente no debería haber hecho. Seguí a David cuando salió del hospital al final de su turno hace 2 días. Lo seguí hasta el edificio de apartamentos donde supongo que ahora vive. Está a solo unas cuadras de nuestro apartamento. Bueno, el mío, supongo. Ahora que sabía dónde estaba, lo único que me faltaba era el valor para ir a él. Esperé unos días más para reunir el coraje suficiente para cambiarme a un atuendo que sabía que a David le gustaba. Siempre me decía que me veía bien. Eran unos vaqueros ajustados con tacones altos y una blusa blanca sin mangas. Me recogí el cabello en una cola de caballo, justo como a él le gustaba. Simple pero elegante. Si las cosas salían como yo quería, los vaqueros y la blusa podrían quitarse rápidamente. Fui a la tienda y compré una cerveza que sabía que a él le gustaba. Era algo llamado IPA. No sé qué significa eso, pero sé que a él le gusta. O le gustaba. También traje una botella de vino blanco para mí. Un Chardonnay de California. Respirando hondo, presioné el botón de llamada de su apartamento en el panel del vestíbulo. Después de unos cuantos timbres, él contestó. Hola, David, ¿eres tú? ¿Quién es?
Soy yo, Diane. Tu esposa. Silencio. ¿Puedo subir? Más silencio. Me gustaría hablar contigo. Silencio nuevamente. Después de lo que parecía una eternidad, sonó el timbre y agarré la puerta. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tomé el ascensor hasta su piso y, con piernas temblorosas, caminé hasta la puerta de su apartamento. Toqué. David. No me sorprendió cuando el intercomunicador me informó que alguien estaba llamando. En mi apartamento, siempre hay personas en los apartamentos. Guías de niñas vendiendo galletas, mormones vendiendo a Jesús y la salvación, políticos vendiendo ser elegidos o reelegidos. Pero esto fue inesperado. Probablemente fue un gran error, pero la dejé entrar cuando escuché un golpe en la puerta. Esperé unos segundos antes de abrir. Necesitaba tomar una respiración profunda y reunir mis pensamientos y emociones. En los pocos minutos entre su llamada y el golpe, 100 pensamientos pasaron por mi cabeza. Eran preguntas que me hacía y enojo que quería expresar antes de abrir la puerta. Me recordé a mí mismo que había seguido adelante con mi vida. Estoy en un lugar mejor ahora que hace 6 meses. Abrí la puerta y allí estaba ella. La expresión en su rostro era, bueno, se veía bien. Se veía cansada, pero bien. La mujer que era mi esposa. Demonios, sigue siendo mi esposa. Ella estaba parada allí afuera de la puerta. Abrí la puerta completamente y la invité a entrar. Hola, Diane. ¿Qué te trae aquí esta noche? Hola, David. Quería hablar contigo. Has estado difícil de hablar últimamente y aún más difícil de encontrar. Me di la vuelta y caminé por el corto pasillo hasta la cocina. Vi que tenía una botella de vino en su bolsa de compras. Le traje una copa de vino y la puse en el mostrador. Ella me entregó la botella. Tenía la intención de sacar el corcho, pero noté que tenía una tapa de rosca, así que la abrí y le serví un poco. Sacó una lata de cerveza IPA de la bolsa y me la entregó por encima del mostrador. No estaba seguro de si el alcohol era bueno para mí en este momento, así que le dije, no gracias. Estoy de guardia en el hospital esta noche. Agarré un vaso con hielo y serví un poco de Coca-Cola Light. Señalé la mesa para que nos sentáramos. Decidí que lo que necesitábamos hablar sería mejor discutido en la mesa en lugar de pretender que todos estábamos teniendo conversaciones amigables e informales en la sala de estar. Ahora era tan buen momento como cualquier otro para finalizar este matrimonio, y podríamos ponernos ocupados firmando los papeles, y nuestros abogados podrían hacer que el juez lo sellara y listo. Diana, David fue directo al grano, sin preliminares. ¿Cómo estás? ¿O es bueno verte después de todos estos meses? No, él parecía más serio de lo que jamás lo había visto. Mi estómago se anudó cuando empecé. Me asustaste mucho cuando llamaste al hotel y le hiciste a Darren decirme que estabas muerto. Él no sabía quién estaba llamando, y por supuesto, no reconoció tu voz. Me sorprendió cuando llegué a casa y encontré tu nota y tu anillo de bodas. Saqué su anillo de bodas de oro de mi bolso y lo coloqué lentamente sobre la mesa. Él simplemente lo miró, sin tocarlo. No iba a acercarse a él. Era veneno para él. Intenté hablar con tu familia, pero ninguno de ellos quiso tomarse el tiempo para hablar conmigo. Tu padre me dijo repetidamente que me fuera al infierno. Supongo que me lo merecía. Desde que te fuiste, he estado en algún tipo de infierno. David se apresuró a responder. ¿Qué esperabas que hiciera? Me enteré de que te has estado divirtiendo con Darren Ranger durante un tiempo ahora. ¿Y pensaste que no debería hacer nada al respecto? ¿Qué tipo de idiota crees que soy? No importa. Sé qué tipo de idiota piensas que soy. ¿No fue así? ¿Cómo diablos fue eso? Estaba sola. Siempre estabas en el hospital. Nunca estabas en casa.
Y cuando estabas en casa, siempre estabas agotado y nunca tenías tiempo para mí. Entonces, ¿eso significaba que estaba bien ir y divertirse con otro hombre? ¿Estaba bien ignorar nuestro matrimonio? Estaba bien. ¿Por qué demonios no pudiste al menos hablar conmigo y decirme que querías terminar nuestro matrimonio? ¿Por qué engañarme durante tanto tiempo? David miraba la mesa y se negaba a mirarme. No podía culparlo, ¿verdad? Tomó un trago, luego preguntó, ¿firmaste los papeles de divorcio? No. No quiero un divorcio. Quiero que seamos una familia completa nuevamente. Todavía soy tu esposa, y quiero ser tu esposa y la madre de tus hijos. David se rió. Debes estar bromeando. Fue una declaración, no una pregunta. ¿Estás completamente delirante? No. Todavía te amo mucho. Todavía soy tu esposa, y no voy a hacer nada más que pueda poner eso en peligro. Quiero que tú y yo vivamos juntos nuevamente. Quiero que seamos amantes nuevamente. Quiero ser la madre de tus hijos. Él me miró con los ojos muy abiertos. Jesús, mujer, estás delirando. No voy a ser tu esposo ni un día más de lo que tenga que serlo. Mi abogado está listo para ir a la corte y presentar el divorcio sin ti. Sabes que en Nueva York es suficiente para que eso suceda. Si hemos vivido separados durante 1 año o 6 meses. Si se prueba que nuestro matrimonio está irreparablemente roto, tú has hecho un buen trabajo haciendo que esté irreparablemente roto. Ahora he hecho mi parte. Se acabó. Date cuenta de que tú comenzaste todo esto entreteniendo a tu amiga durante casi 2 años. Yo solo estoy terminándolo, cariño. ¿Qué se necesita para superar un divorcio y volver a ser una pareja? No quiero estar casado contigo, Diana. Tú nos rompiste. Estamos tomando caminos separados. Ahora, he tenido una experiencia increíble desde que dejé Albany, y no voy a volver a mi vida anterior. David, podemos ser buenos juntos. Lo sé. No, no podemos. Disfrutas demasiado abriendo las piernas frente a otros hombres para que haya algún tipo de relación entre nosotros. Esta agua ha sido envenenada. Es hora de que sigamos adelante, Diana. Se acabó. Se acabó. Puedes volver a hacer lo que te plazca. David se puso de pie para decirme que nuestra conversación había terminado. Terminé el vino de mi copa, la coloqué en la mesa, me levanté y me acerqué a él para besarlo. Si tan solo me dejara tocarlo, tal vez tengamos una oportunidad. Si recuerda cómo se siente que yo esté cerca de él. Tal vez me quiera de nuevo. Me acerqué directamente a él, tomé su mano y lo atraje hacia mí. Lo besé en los labios. Me mantuve lo más cerca posible de él hasta que se apartó. Fue solo un segundo, pero me di cuenta de que era el comienzo.